La herencia genética ha cultivado interés en el nombre a lo largo del tiempo. ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres y sus padres a sus abuelos? ¿En dónde se almacena la información genética y cuáles son los mecanismos que nos permiten la característica de un color de ojos, de piel o de cabello? La respuesta a esta es una y otras preguntas son el resultado del esfuerzo del hombre y de la mujer que, motivado con el deseo de investigar, dieron los primeros pasos para identificar el asombroso código molecular. Es indignante que un animal bien alimentado frente a otro nutrido tenga una mayor talla corporal, o que un niño que recibió durante su niñez una estimulación posee un coeficiente intelectual mayor al que de un durante su misma etapa de desarrollo. Es el importante papel del ambiente y de la exposición de características hereditarias. También hay componentes genéticos que determinan nuestro genotipo. Algunas formas de vida pueden ser más que los patrimonios genéticos le permiten. La adecuada alimentación y estimulación, en caso del niño, se logrará desarrollar al máximo las potencias genéticas que el individuo posee. En las siguientes análisis se expondrá las ideas que aclaren este desarrollo interrogante. Caracteres hereditarios. La genética es la ciencia que estudia el mecanismo a través del cual los caracteres son heredados. Además de estos caracteres hereditarios existen diferencias externas a diversos factores, entre ellos el factor ambiental que da lugar a las variaciones. Un ser vivo hereda de sus progenitores las características de las especies. Por ejemplo, en el ser humano se hereda el notable grado de desarrollo del intelecto, las cuerdas vocales y la coordinación nerviosa, necesaria para expresar el lenguaje hablado, una peculiar disposición de los dientes y la posición erecta con la consiguiente estructura del esqueleto. Además, cada persona hereda cierta característica propias de su familia o de sus progenitores, como el color de ojos, de cabello, de la piel, el grupo sanguíneo, los rasgos de la cara, etc. Estas características tan peculiares que se heredan en cada individuo de una misma especie se da una sustancia responsable llamada genes, estudiada por la genética. Variación de la especie. La variación se puede definir como la manifestación de diferencias entre individuos de la misma especie. Las principales causas debido a la variación son de origen genético, variaciones bruscas y hereditarias debido a las mutaciones y las recombinaciones genéticas. Todas estas variaciones se conocen como genotípicos, diferente a los fenotípicos, que se deben a factores ambientales, es decir, los individuos de una determinada especie son similares entre sí en la mayoría de los caracteres, lo que determina su pertenencia a esa especie. No obstante esto, un individuo de una determinada especie puede diferir al menos en algunos caracteres en otros individuos de la misma especie. Por ejemplo, un ratón podrá ser negro, blanco, marrón u otro color. Podrá tener orejas más o menos grandes, cola más o menos larga, pero siempre será un ratón, fácilmente reconocible independientemente de tales variaciones. Una variación es el genotipo producir una variación en el fenotipo correspondiente si el carácter es dominante, o podrá aparecer en el fenotipo de un descendiente si el gen es recesivo. Tipos de variaciones, continuas y discontinuas. La variación es continua cuando un determinado rasgo del fenotipo tiene manifestaciones que diferencian entre sí. Por ejemplo, el color de pelo o de la piel, de diferentes tonos de coloración. La variación es discontinua cuando el carácter se expresa claramente como diferente y son determinados en forma genética y además no puede sufrir ninguna alteración durante la vida del individuo. Por ejemplo,
Un albino puede broncearse al sol porque es incapaz de producir melanina a nivel de la piel. Un enano no puede volverse alto simplemente comiendo más. Otro ejemplo es el sexo, con excepción de algunos casos anormales. Un individuo o es macho o es hembra, y no hay posibilidades intermedias. Así como también no pueden mezclarse los 4 números sanguíneos principales: AB, A y B y O. Un individuo debe pertenecer a uno o a otro grupo sin haber un grupo intermedio entre ellos. Factores de variación biológica. Son fundamentales los siguientes: la influencia de los factores medioambientales, las recombinaciones génicas y cromosómicas y las mutaciones. Influencia del ambiente sobre el fenotipo y el individuo. Tanto las variaciones continúan y descontinúan son manifestaciones del fenotipo. Son variaciones que afectan directamente la relación del individuo con el ambiente. Un individuo puede heredar los genes de ser alto, pero si sufre de desnutrición, no alcanzará en su desarrollo la altura como si fuese alcanzado nutrido normalmente. Una persona engorda si come mucho y adelgaza si se mantiene a dieta. Pero otras pueden comer tanto como la primera, que podría mantenerse delgada por causa de la distinta constitución, fruto de la herencia. El ambiente influye notablemente en el desarrollo de las plantas. El suelo abonado y otras constituciones de luz, temperatura, acelerarán el desarrollo de las plantas. Una especie de planta que crezca en un valle tendrá, por ejemplo, hojas más anchas y tallos más largos, en la misma especie que ofrecerá en la montaña. Experimentos analógicos en el nombre no son posibles, o sea, escaso número de pruebas disponibles para demostrar si nuestra inteligencia debe ser principalmente de los genes que heredamos o condiciones del ambiente. Hay casos como diversas razones han separado a gemelos univitelinos y criados en ambientes diferentes, la identidad genética permanece, pero el desarrollo de su personalidad, cultura y educación se han sido influenciados por el ambiente diferente en que han criado. Pero hay otros caracteres que pueden ser los cuales el medio externo e interno ejerce una influencia que no sea despreciable. La pigmentación de la piel, por ejemplo, es más o menos oscura por la proposición de la intensidad de los rayos solares que reciban. Las estructuras de otros ejemplos no dependen de factores hereditarios, sino del tipo de alimentación y del periodo de crecimiento. La herencia del ambiente. Los seres vivos se hallan influenciados por el ambiente en que viven y desarrollan cualquier estímulo externo, provocando reacciones en el organismo, unas adaptativas y otras de rechazo, que van influenciando su organización y su constitución. Naturalmente, la dieta y el tipo de alimento influyen en la estatura, pero eso no es todo, pues si en una sociedad todos tuvieran la misma dieta, seguirían existiendo diferencias de estaturas, ya que se deben a la acción de los genes de cada individuo. Una grave afección causando atraso físico y mental. El síndrome de Down es un ejemplo de la acción de la herencia y el medio. Desde el momento de la concepción, cada organismo es influenciado por el ambiente y en la expresión de cualquier gen es siempre el resultado de la interacción del gen y del ambiente. Como ejemplo, una plántula debe tener capacidad genética de ser verde, florecer y fructificar, pero nunca se volverá verde si se mantiene en la oscuridad y no podrá florecer ni fructificar
a menos que se cumplan ciertos requisitos ambientales concretos. Conclusión: el ambiente tiene efectos en todos los seres vivos, así como también los hábitos propios de este. Esto es la base a lo que se llama la variación de las especies como base de la evolución. La evolución es un proceso por el que la variación dentro de las especies se transforma en variaciones entre especies. Ahora bien, la magnitud de la variación genética que existe en una especie viene determinada por su historia evolutiva, en donde la selección natural y la deriva genética son las fuerzas moduladoras de dicha variación. La importancia relativa de ambos factores en el mantenimiento de la variación dentro y entre población es una cuestión todavía no resuelta.